Miren, hay algo interesante. Yo estuve viendo que el Ministerio de Trabajo anunció ayer que en el este hay unos 5.000 puestos de empleo disponibles, específicamente en el sector turismo. 5.000 puestos de empleo específicamente en el sector turismo. Los aplicantes pueden dirigirse a Infotep en La Romana, Ministerio de Trabajo en San Pedro y en Atomayor en la UAS, también en el Ceibo en la oficina provincial. Sin embargo, ¿hacia dónde quiero que vaya el espíritu de mi comentario a propósito de estos 5.000 empleos? Señores, ¿por qué en el este hay 5.000 puestos de empleo y todos no podrán ser ocupados por aquellos que residen en el este? Porque el este solamente están ocupados en desarrollarlo desde el punto de vista de infraestructura para acoger turistas. Desde el punto de vista de infraestructura. Más sin embargo, no se han dedicado a capacitar al personal humano que vive en el este para que pueda aprovechar esa fuente de empleo, en algunos casos natural y en otros casos desarrolladas a partir de una belleza o una riqueza natural que tenemos ahí en la zona este. Pero lo propio pasa en otros territorios de República Dominicana. O sea, aquí la gente estudia lo que le da la gana. Aquí usted cree, bueno, no, porque a mí me gusta la ingeniería nuclear. Mi hermano, pero ¿para qué aquí no sirve la ingeniería nuclear? No, porque a mí me gusta la medicina. Aquí no necesitamos médicos. No, pero el Estado tiene que cargar con el costo de una carrera que el propio Estado no la necesita. Y no puede tampoco asegurarle una posición, una plaza de trabajo a esa persona al final de esa carrera. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros le pongamos intencionalidad a la formación técnico-profesional y a la educación superior, sobre todo a aquellas que son costeadas por el Estado. Por ejemplo, el Estado puede decir a su universidad, no admito más estudiantes de derecho. Recuerden que la educación superior no tiene que ser, o sea, no es un derecho fundamental. La educación básica sí y media, pero la educación superior no es un derecho fundamental. O sea, que no se le va a vulnerar a nadie ningún derecho. Todo lo contrario, lo que esto se va a constituir en un estímulo para que la gente tenga la certidumbre de que cuando está estudiando, hay una posición que le está esperando. Entonces, el Estado tiene que comenzar a planificar ahora los profesionales que necesita para el desarrollo que ha proyectado en el futuro. De lo contrario, vamos a seguir pariendo profesionales para unas posiciones que nunca van a encontrar y que mucho menos existen. O sea que yo siempre he dicho que aquí hay un grave problema con el tema de la definición de cómo es el modelo educativo superior. Bueno, aquí hay grave problema en ambos modelos, porque nosotros no sabemos en el caso del básico y medio cuál es el modelo ni siquiera educativo que se utiliza, si es los 12 años y demás, pero bueno, en el superior el gobierno tiene un sistema de becas que se supone debe ir focalizado a estimular aquellas áreas muertas, pero que se requieren por el Estado, que se requieren conforme a la visión del desarrollo de la nación, que se requieren para que en 5 años República Dominicana se convierta en el foco de lo que usted quiera. Y hay otras que, digamos que una especie de libre mercado, usted sale, se prepara y se inserta en el mercado. Si no hay demanda, bueno, usted corre riesgo porque usted se la pagó. Claro. Y usted quería eso por encima de todo. Ahora, hay una distorsión enorme porque muchas de las carreras o de los estudios especializados que son becados por el Estado no se corresponde con lo que el mercado exige. Incluso, yo te diría que la mayoría de los estudios especializados, por ejemplo en Derecho, están saturados en el mercado. De manera que... Empezando por el grado. Sí, de manera desde el grado hasta esos estudios especializados a nivel de posgrado. De manera que cuando eso ocurre, se ve afectado tus ingresos, porque si hay 10 profesionales de una misma área, ¿qué va a pasar con el que llegue? Bueno, son 10, si no lo coges tú, lo coge el otro. Hay una saturación del mercado y eso produce que los salarios sean más bajos. Pero además de eso,
eso va generando una especie de malestar porque ahí dice la sociedad, bueno, pues yo hice maestría, yo hice tal cosa, ¿por qué no tengo? Bueno, por eso hay ingenieros químicos con especialidad en qué sé yo qué, que ganan por su profesión 100,000 pesos mensuales, arrancando. Y hay otros que por no tener o no ser profesionales de un área especializada o de un área de, digamos, que el mercado requiere, cuando consiguen empleo no llegan a 20,000 pesos por lo menos en sus inicios. Entonces ahí hay una distorsión que es básicamente para mí la visión que tienen que suplir las becas estatales. O sea, si tú me necesitas en X área, foméntame en X área. Si tú me necesitas en X zona, foméntame en X zona. No, porque es financiar lo que necesita. Se trata de financiar lo que necesita, pero ¿qué pasa? Tú tienes que todos nosotros pagamos becas para estudiantes muchas veces que no lo necesitan. Pues yo te voy a decir algo. ¿Por qué el Estado tiene que pagarle a una persona una beca en una universidad privada para una carrera que puede estudiar en la universidad pública? Yo no entiendo eso. Yo no lo entiendo eso. Ahora, si es que la universidad pública no tiene calidad, bueno, pues entonces el Estado que se revise. O sea, pero aquí el Estado paga muchísimas becas en universidades privadas, aquí en República Dominicana. Becas de carreras posgrado que están disponibles en las universidades públicas. Entonces, para mí es una pérdida de dinero. Además, hay que ver, se necesita eso, como dice Cristian, pero además, ¿por qué tiene el Estado que pagar eso? Igual que como hay instituciones públicas que le pagan colegios privados a los hijos de sus colaboradores. Usted puede decir, bueno, es un incentivo para el colaborador, sí, pero una aceptación por parte del Estado de que la educación pública es deficiente. Porque el Estado no tiene que estar financiando el estudio a nadie en el sector privado. Ahora, usted me dice, bueno, es algo que yo necesito, pero que no esté en el sector público, bueno, pues eso es diferente. Pero además, también hay otro punto. Señores, no todo el tiempo el Estado necesita licenciados, doctores. Las carreras técnicas son muy demandadas, no solamente aquí en gran parte del mundo. En gran parte del mundo. Uno de los parámetros que se tenía como modelo a nivel mundial, Finlandia, por ejemplo, usted tiene que tener un índice X para poder acceder a la educación universitaria. Cuando le preguntan a la ministra de Educación, ven acá, pero ¿y los estudiantes no se sienten mal cuando ven que no pueden alcanzar un grado universitario? No, porque cuando ellos saben que no tienen ese índice, se van a estudiar una carrera técnica y ganan mucho dinero a nivel técnico. Por ejemplo, aquí en el sector precisamente hotelería y turismo hay una gran deficiencia de técnicos en refrigeración, en electricidad, en plomería. Son muy demandadas, señores. Electricistas a nivel residencial e industrial formados técnicamente van a ser necesarios siempre. Siempre, y son bien pagados precisamente por la deficiencia que hay. Por ejemplo, Infotep. La única crítica que yo le tengo a Infotep es que le descuenta a todo el que tiene una empresa un dinero y no le dice qué es lo que le va a dar por ese dinero. Y se lo cuenta, se lo cuenta, no se lo cobra de forma obligatoria y compulsiva. Pero la formación a nivel técnico en Infotep es de altísima calidad. De altísima calidad, incluso los certificados que expide Infotep son avalados en otros países, en una cantidad importante de países. Sí. De manera que yo creo que el Estado debe comenzar a poner intencionalidad a la educación en República Dominicana para poderle asegurar a la gente una vida de calidad a través de un empleo digno y de forma oportuna. Miren, ese aspecto que usted señala, yo creo que debe llamar la atención y ojalá pronto se ejecute. Que por cierto, ayer hubo el anuncio de algo que ya me preocupaba porque se anunció a principio de gobierno y no se había ejecutado hasta el momento. Me imagino que por la pandemia, sobre todo, y el tema de la educación a distancia que se tuvo que presentar, y era la conversión, el inicio de la conversión de liceos a politécnicos. Fue algo que cuando se anunció en aquel momento, yo dije, caramba, esto es de las mejores cosas que pueden suceder en República Dominicana porque la formación técnica
no podía limitarse a los centros donde se acostumbraba, que si el ITLA, que si el Infotep, que si los institutos esos que hay casi siempre en algunos barrios del país. Pero la realidad es que la gente necesita salir con formación técnica, sobre todo para poder incluso costear al salir de los colegios, que en muchos casos ya salen siendo mayores de edad los estudiantes, poder costear los estudios universitarios, o sea, y seguir desarrollándose en ese camino, en ese trayecto. Y bueno, ayer el ministro de Educación, Roberto Fulcar, acompañado del presidente de la República, anunciaba ese proceso de transición que iban a surtir efecto en los politécnicos, en los liceos, para ser convertidos en politécnicos. Eso provocará una serie de estudiantes que estaban en los liceos, que ya los liceos se habían convertido en centros, ¿qué? Abandonados, centros de, ¿cómo se le llamaría eso? De mafia, no sé cómo ponerle el nombre, porque había un desorden enorme en la mayoría. Usted se va a los barrios del país y se dará cuenta de que ahí se hacía de todo menos estudiar. Totalmente. Ahí se hacía todo menos estudiar. Incluso, sobre todo de noche. Exactamente, incluso hallaron hasta sevillanas y cosas. Sevillana. Sí, ¿no es así que se llama la cuestión esa? Puñales. Sí, no, y de todo, o sea, de todo. Sí. Entonces, como eso debe generar algún tipo de cambio, bueno, yo creo que es una iniciativa acertada, esa que se plantea, y que ojalá se pueda extender lo más pronto posible, porque eso cuesta y hay que estar claro. O sea, eso no es decir, mira, mañana ustedes son un politécnico y ya, porque si no, no tendría sentido. Me parece que básicamente el empuje debe ir en la dirección que se ha dado, y que mientras más pronto se presente, más y mejor será la educación en la República Dominicana. Pero yo te voy a decir algo, es que todo eso debe ir orientado, ¿tú sabes hacia dónde? Hacia lo que se supone está proyectado como la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, tú decir, yo me voy a desarrollar en esa dirección, eso te dice a ti también cuáles son los profesionales que tú necesitas para procurar ese desarrollo. Sí, sí. Entonces aquí tenemos que estar dejar de inventando de que unos talleres de macramé y bordado. No. Señores, en el mundo, no, claro, no, una vaina que tú dices, ¿un taller en qué? Pero hay que pagar un facilitador, hay que buscar, no. Señores, las habilidades blandas. Las carreras, por ejemplo, aquí hay, tú abres las vacantes y lo primero que tú ves son necesidades en redes sociales, otras áreas de comunicación digital, diseño gráfico. Y aquí, señores, yo soy docente y yo recibo adultos, incluso egresados de universidades con prácticamente analfabetos digitales. Entonces, todas esas competencias son necesarias y marcan la diferencia. Incluso dos personas que se gradúan, por ejemplo, de licenciado en administración de empresas, las competencias digitales marcan la oportunidad que puede tener uno u otro en el mercado. Entonces aquí tenemos que dejar de estar inventando con unos talleres, por ejemplo, los mecánicos diésel. O sea, los mecánicos diésel son altamente demandados. E insisto, el Infotep desde hace muchísimos años tiene uno de los mejores laboratorios diésel para formación de estudiantes. Y ahí, para formación de mecánicos digo, y ahí incluso hay empresas, grandes empresas de vehículos, van directamente a buscar mecánicos ahí egresados de Infotep por la altísima calidad que tienen. Entonces aquí tenemos que estar dejando ese ego de querer ser licenciado. No, señora, hay que adaptarse a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Esa vaina de usted estar trabajando y estudiando, usted esperar 7, 8 años para poder graduarse, como Dios se lo permite. No, usted puede decir, mira, yo me voy al Infotep. Yo voy a estudiar ingeniería electromecánica, yo me voy a ir al Infotep. Y yo en 1 año, en 2 años me voy a hacer técnico en electricidad residencial e industrial. Voy a conseguir un empleo que fácilmente está sobre los 40,000 pesos en esa área. Se lo digo porque lo conozco, porque mi familia tiene empresa en ese sector. Y luego entonces yo me voy a formar en ingeniería. No, pero entonces yo voy a estudiar ingeniería para ver qué empleo consigo en ese trayecto, durar 6 años metido en una universidad estudiando ingeniería, porque eso es piña, para ver si me gradúo, para entonces
luego caerle atrás a ver si consigue un empleo, para que me ofrezca un empleo de segunda o tercera categoría en comparación con la formación y las competencias que puedo tener a nivel de grado. Entonces aquí tenemos que adaptarnos a una realidad. Lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere ser licenciado. Y es como yo digo, todo el que tiene una licencia de conducir es licenciado. Si a eso vamos. No, claro, pero licenciado en términos, sí, en términos sentido de portador de una licencia. Claro, el licenciado, usted está licenciado. Entonces, aquí tenemos que aterrizar la educación para que cuando la gente termine una formación, encuentre una plaza de trabajo que lo abrace. Porque es el gran problema, señores. Vayan a los servicios, a los servicios al cliente. Yo conozco gente aquí que tienen licenciatura y casi maestría o maestría y están trabajando en posiciones que tú dices, pero no te corresponde esa posición. Dice, pero es que no hay plaza que me abrace. Entonces tenemos que aterrizar eso. Aquí tenemos que ser conscientes y el Estado tiene que ser el principal propulsor de eso. E insisto, el Estado no tiene que estar pagándole a nadie maestría en universidades privadas cuando puede hacerla en una universidad pública. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta la UAS al Estado? ¿Cuánto le cuesta? Y siempre he dicho, por ejemplo, la UAS, ¿cómo le ha devuelto, a menos de los profesionales que gradúan y que crecen de allí, lógicamente, cuánto le ha devuelto la UAS al Estado Dominicano, a la sociedad? No estoy hablando de los profesionales que se gradúan porque eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, ahora con el COVID, usted ve siempre que en países desarrollados que investigan, porque el problema serio aquí es la investigación, aquí no investigamos nada. Bueno, sí, el pulpo, medusa, esa vaina. Y eso es lo que estamos nosotros. Y sí es verdad que la corrupción retrasa el desarrollo de una sociedad, pero no es tampoco determinante para el desarrollo de ella. Pero bueno, para que no me critiquen, no voy a seguir hablando de ese tema. Pero el hecho es que tú ves las universidades de los países desarrollados que siempre están pariendo estudios para que los países tomen decisión en base a su desarrollo. Pero, por ejemplo, dime cuál ha sido el estudio que ha parido la UAS sobre el COVID-19. ¿Me entiendes? O sea, es como al candidato aquel que le preguntaron, ¿usted recuerda una obra importante del gobierno tal? Nadie sabía responder. Pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido el papel de la UAS? Yo aspiraba a que la escuela de epidemiología de la UAS, en este contexto pandémico, tuviera la voz cantante. Y sentada incluso, tiene una silla en el gabinete de salud, la UAS, donde ingresan la mayor cantidad de médicos. Y se supone que es una de las escuelas mejor equipadas, se supone.